Pierde balance en el giro y se me fue encima. Tuve que frenar casi en seco para esquivarlo. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Laguna Seca, en la clase A de coches modificados. Y hoy quiero mostrarles el rendimiento del Boss 302 Trans Am del 70, con la configuración mecánica que dejo en la descripción del video. Este circuito siempre es complicado porque saca lo mejor y lo peor de los jugadores. Es muy estrecho y no es fácil hacer adelantamientos limpios. Pero tengo un as bajo la manga, porque hice este tuneo con una reducción de peso considerable, y gracias a la corta duración de la carrera, me puedo permitir hacer el recorrido con los neumáticos blandos. Pero lo más importante es tratar de escalar posiciones con el menor riesgo de colisión posible. Pero ya sabes que aquí nadie está dispuesto a ceder. Freno tarde, pero seguro, y mantengo la tracción. En la subida tengo más potencia y soltura, pero no hay mucho espacio para aprovechar este rendimiento, así que tengo que frenar. Y parece que el MK1 tiene el mismo problema. Aún así logro hacer la transferencia en la bajada para superar al Mustang GT. Para la segunda vuelta logro superar al Fórmula Mazda y me meto en la sexta plaza. Ahora me acerco rápidamente a estos dos rivales que se están peleando la cuarta plaza y los dos están conduciendo distintas versiones del BMW M3. En este punto solo tengo que esperar el sector que me dé más impulso mientras me acerco lo suficiente para aprovechar el rebufo. De forma repentina el jugador BRT Trashuk pierde balance en el giro y se me fue encima. Tuve que frenar casi en seco para esquivarlo. Y esto me sacó impulso con Truyu, que ahora se despega con más de un segundo de ventaja. Pero antes de culminar la tercera vuelta consigo recuperarme y le voy descontando terreno. Ya queda muy poco para terminar la carrera y si quiero meterme en el podio necesito presionar al boss para buscar otra oportunidad. En el ascenso se nota la diferencia de potencia y de forma tímida me acerco a la estela del BMW. Pero ahora viene la chicana y tengo que arriesgarme. Me abro a la izquierda rozando su carrocería mientras intento frenar más tarde en el giro. Pero Truyu tiene problemas para controlar el coche y se le bloquean los discos. No le queda de otra más que usar mi coche como freno de emergencia. Y lo gracioso es que a mí me penalizan por esa maniobra. Ahora nos acercamos al desenlace de la carrera y a pesar de la gran desventaja que tengo con las sanciones, intento alcanzar al Shelby 350 y al Ferrari 512 para completar mi esfuerzo. El Shelby impacta al Ferrari en la penúltima curva y se gana más tiempo de penalización. Se están peleando de lo lindo con todo para meterse en el podio. Justo en la curva le asomo la trompa al Shelby y lo pongo a sudar. Piso a fondo y aprovecho el rebufo. Me abro a la izquierda y le adelanto justo antes de cruzar la meta. Pero me tengo que conformar con la quinta posición porque las sanciones me bajaron del podio. Aún así fue una buena carrera con una escalada de 11 posiciones y un tiempo de vuelta muy competitivo. Esto te da una idea de cuánto provecho le puedes sacar a este Mustang antes del reinicio de la temporada. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!